Maranata, compañero, Cristo viene. Bueno, vamos a hablar hoy de la ley, hermano. Tema de moda, la gracia y la ley. Tema de moda, el dispensacionalismo. Que ya estamos en la dispensación de la gracia y que la gracia fue dada por Jesucristo, que la ley fue dada por Moisés, entonces Jesucristo es mayor que Moisés, entonces reemplaza, reemplaza la gracia, reemplaza la ley. Yo quiero mostrarle aquí una cosa, aquí, esta presentación. Bueno, aquí dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Un pez no va a trepar árboles. Asimismo, un mono, un simio mico, no va a vivir bajo el agua. Cada uno tiene su función. Entonces, el tema de moda ahorita en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es solo por su gracia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces estamos enseñando una falsa doctrina, diciendo que la gracia reemplaza a la ley, cuando la gracia tiene una función y la ley tiene otra. Vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar de la ley. Y solamente en cosas muy puntuales, porque el tema se extendería por horas y queremos hacer un video corto. Queremos hacer un video lo más corto posible. Y también queremos, pronto al final, si nos alcanza el tiempecito, hablar del jueves pasado, el antepasado, donde Javier Jordan Chonto y el pastor William hicieron el culto. Fue dirigido por el programa de radio. Y yo por ahí tuve una conversación corta por Facebook, en unos comentarios con Javier Jordan. Entonces he escuchado por ahí que el hombre anda un poco así como ofendido. Entonces, durante el servicio habla de un tema de que hay gente que se está metiendo a la iglesia con doctrinas diabólicas. Yo creo que de pronto era tirándomelas a mí, vamos a ver. De pronto no, de pronto sí. Entonces, si nos queda tiempo, hablaremos de este video también. Entonces, por aquí, vamos a trabajar por aquí, vamos a trabajar por aquí. Tengamos en cuenta eso, compañero. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por la habilidad de trepar árboles, el pez va a vivir toda su vida pensando en que es un inútil. Una cosa es para una cosa y otra cosa es para otra cosa. Ok, entonces, desde aquí se plantean, voy a plantearle desde aquí la charla. Mire pues mi hermano, mi compañero. Tengo aquí un cuadro, que lo encerré, lo llamé justificación. Tengo aquí otro cuadro, voy a utilizar estas rayitas. Tengo otro cuadro aquí que lo llamé salvación. Y tengo aquí un cuadro que se llama condenación. Aquí lo tengo, condenación. ¿Cierto? A nosotros en esta vida nos interesa la justificación que es para salvación. Todos estamos tras eso. Todos estamos buscando esto, la salvación. Y ninguno quiere esta parte, la condenación. Bueno, algunos de pronto sí la querrán. Entonces, justificación para salvación. Justificación para salvación. ¿La salvación es lo mismo que la condenación? No. La salvación no es lo mismo que la condenación. Vamos a hacer unas rayitas más gruesas aquí. Aquí, no es lo mismo salvación que condenación. No me sale esto. A ver, a ver, a ver. No me sale aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí. No es lo mismo, aquí esta rayita. Esto es una rayita que dice que no es igual salvación que condenación. No es lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente.
Me dicen a mí, hermano Cardeño, ¿usted para qué se mete con la ley si la ley no lo justifica? La ley no es para justificación. Estamos de acuerdo. Si la ley no justifica para salvación, entonces la ley para la salvación tampoco es. Tampoco es la ley para la salvación. La ley no lo justifica. La ley no lo salva. Y estamos de acuerdo. La función de la ley no es ni para justificación, para salvación, ni la salvación en sí. Directamente no. De pronto por ahí, por los laditos, tal vez sí. Pero directamente no. Indirectamente puede ser. Podemos analizar eso. Entonces, llegan y se paran en un altar y le dicen a usted, la ley no justifica, la ley no salva, la ley lo condena. Ah, sí. La ley es para condenación. Aquí le ponemos un chulito verde. Y enseguida le dicen, la ley es de los judíos. La ley es de los judíos. La ley es una maldición. Aquí está. La ley es una maldición. Esa ley es para condenación. Entonces, ¿para qué se mete con eso? Si la ley es para condenación. Eso es de los judíos, eso es judaísmo, para los judaizantes. No sé qué. Y me hablan a través del dispensacionalismo. Para hablar de este tema, utilizan una herramienta que se llama dispensacionalismo. ¿Sí? Entonces, la ley no me justifica, la ley no me salva, la ley me condena. Pero la fe sí me justifica, la fe sí me salva. La pregunta es, ¿la fe me condena? Vamos a ver. La justificación. La ley no me sirve para la justificación, la fe sí me sirve. La gracia también, otro chulito verde. Para la salvación, ¿la ley me sirve? No, la ley no me sirve. La fe sí, la fe como que sí. Y la gracia como que también. Entonces, chulito verde para este punto. Vamos con los chulitos rojos. Aquí. Entonces, para la condenación, la ley como que sí sirve. Pero para la condenación, la fe no me condena. La fe no es para condenación. Y la gracia tampoco. Entonces, teniendo este cuadro, me siguen resumiendo a mí. ¿Usted para qué se mete con la ley si la ley solamente lo va a condenar? No lo justifica, no lo salva. En cambio, la fe y la gracia lo justifican y lo salvan y no lo condenan. ¿Sí? Y enseguida utilizan el dispensacionalismo. ¿Qué es dispensacionalismo? Vamos a ver qué es dispensacionalismo. Preguntémosle aquí a Google. Preguntémosle, por ejemplo, dispensacionalismo. Aquí está. Aquí lo tengo. Vamos a buscarlo por aquí en Wikipedia. ¿Qué será el dispensacionalismo? Vamos a ver, pongamos esto por aquí. Ok. Me hablan desde el dispensacionalismo. En este servicio del jueves pasado, el antepasado, leyeron unos documentos. Usted se fijó que durante el sermón, o mira el culto, ahí está en Facebook. Ellos cogen el computador y buscaron ahí, tiene su tema. El dispensacionalismo está regado por el internet. Usted lo busca y lo lee. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde se ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Se reconoce como fundador, o al menos el más exitoso impulsor del sistema, a John Nelson Darby. Aquí dice, John Nelson Darby, que vivió entre 1800 y 1882, seguido por los norteamericanos, y empieza a nombrar a la gente que fundaron eso, que crearon ese asunto de la teología sistemática, del dispensacionalismo.
Inclusive se dice que este caballero de por aquí, que este caballero de por aquí, autor de la teología sistemática, la teología que enseñan en el Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal. ¿Por qué la enseñan en el Instituto Bíblico? Porque el seminario bautista, que es de los que nos enseñan a nosotros, nos dan los temas del Instituto Bíblico, ellos enseñan la teología sistemática. Y le va a hablar de lo que se trata. Aquí el dispensacionalismo sigue el tema y sigue hablando. Le voy a leer otro pedacito. Le voy a leer otro pedacito por aquí para que no nos vamos muy largos. Los teólogos reformados y bueno, características del dispensacionalismo. En cuanto a las dispensaciones, este sistema define que existen 7 dispensaciones, aunque debe aclararse que dentro del movimiento existen corrientes que impulsan 8, 9 o más. Las 7 u 8 dispensaciones son la inocencia, aquí, la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, el juicio y el reino milenial, milénico, dice aquí. Esas son las 7 dispensaciones. El dispensacionalismo no afirma que el ser humano puede salvarse solo o que hay diferentes formas de salvación. Acepta y enseña que solamente hay salvación por la fe en Cristo. Lo que afirma es que las dispensaciones muestran que nadie puede salvarse por un mérito propio. En fin, sigue hablando, originalmente Scofield y vive hablando. Origen del dispensacionalismo. El dispensacionalismo fue recibido y enunciado en el año 1830 por John Nelson Darby y abordado y difundido en su etapa primaria por el ministro congregacionalista Cyrus Scofield. Y viene hablando. Ese asunto de que Dios habla o Dios trata por dispensaciones no es un tema bíblico, es un tema netamente de humanos. Por ahí le escuché a un pastor decir que cree que Dios le dio sabiduría a los humanos también para que encontraran esas cosas y nos pudieran enseñar estos asuntos del dispensacionalismo. Son temas de él lo dijo. En fin, usted puede seguir buscando aquí. Por ejemplo, entre esas cosas, los postulados dispensacionalistas. Ahí está, en Wikipedia. Entre los postulados dispensacionalistas se encuentran el pretribulacionismo. Cristo viene por su iglesia y él la arrebata antes de la gran tribulación. Algunos creen que es un rapto secreto, otros no aceptan ese concepto. Dentro del dispensacionalismo está estos asuntos del arrebato secreto y de que la iglesia se va antes de la tribulación. Y en fin, eso se lo inventan ellos y lo predican. Porque lo aprendieron del pastor que les enseñó y otro pastor les enseñó y otro pastor les enseñó. Este tema ya lo hemos hablado muchas veces, hasta que llegó Larsen. Larsen trajo eso y les enseñó. Larsen, ¿de dónde lo trajo? Se lo enseñaron a él. Y él, cuando era trinitario, pues también lo aprendería. La iglesia, asambleas pentecostales, cuando pertenecían a las asambleas de Dios, y antes a los bautistas, bueno, y de para atrás, traen todos esos temas. Dispensacionalismo, al fin y al cabo y de cuentas, le quiero yo resumir, compañero, es una teoría humana que le quieren decir a usted, le quieren enseñar que Dios empieza, empieza con algo, pero como que se le sale de los planes las cosas, entonces le toca empezar de nuevo. Que estaba Adán y Eva allá en el paraíso, entonces esa gente pecó y la embarraron, entonces le tocó empezar otra dispensación. Entonces están en esa dispensación, cuando de repente les fue muy mal, entonces vino el diluvio y no sé qué, y entonces empieza otra dispensación, y así se van yendo por dispensaciones. Eso creen ellos, que a Dios se le salen las cosas de las manos. En esa medida, entonces lo cogen a usted y le enseñan estos asuntos. Y le dicen,
que la dispensación de la ley va desde Éxodo 19 o 20 hasta Hechos capítulo 2. Y que de Hechos capítulo 2 hacia adelante, hasta nuestra época, ya se llama la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley, hasta ahí, y luego viene la dispensación de la gracia. Y que ya ahora la gracia reemplaza la ley. En la predicación del jueves usted se va a dar de cuenta de eso. Vamos a ver si de pronto alcanzamos a tocar de ese tema. La ley. La ley es de los judíos, la ley es una maldición. Antes le leen en Gálatas 3:13. Vamos a leer Gálatas 3:13. Por aquí tenemos Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Ustedes le leen en Gálatas 3:13 y le leen lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en la cruz. Mire que la ley es una maldición. Hay que quitarla. Porque lógicamente, esa ley sí sirve para condenarnos. Para eso sí sirve. No sirve para justificar ni para salvar, pero para condenar sí sirve. Entonces no se meta con la ley. Es mejor ignorarla, es mejor sacarla por un ladito. Y enseguida le dicen que eso es del judaísmo. Eso es del judaísmo. Entonces, preguntemos a ver qué es judaísmo, ya que tenemos aquí internet. Ya que tenemos internet, preguntemos al judaísmo. Vamos a ir a un enlace que se llama enlace judío. Vamos a ver qué dice enlace judío directamente, preguntémosle a los judíos. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo. Vamos a preguntarle al judaísmo si para ellos es muy importante la ley de Dios. O lo más importante para ellos es la ley de Dios. Los libros más importantes para el judaísmo. Un midrash, que es un relato oral, cuenta que Moisés, cuando subió al monte Sinaí, aprendió la Torá oral de Dios mismo. Aquí ya empezó a dividir la Torá escrita de la Torá oral. ¿Cuál es la Torá escrita? La que nosotros tenemos en la Biblia. Aquí, Antiguo Testamento, o los primeros 5 libros, Torá, primeros 5 libros. Esa es la Torá escrita. Pero los judíos, el judaísmo tiene una cosa que se llama Torá oral. Ellos afirman que esa parte la recibió Moisés ahí mismo. La Biblia no dice eso, pero los judíos creen en eso. El judaísmo, la religión judía. Hay una cantidad de cosas ahí que por cuestiones de tiempo no vale eso. Pero le voy a mostrar una cosa aquí. El judaísmo tiene libros sagrados para ellos. Entre esos, el Humash. Humash, la Torá hasta la fecha se escribe como fue entregada en rollos y bajo la elaboración de un escriba especializado que cumple con todas las reglas que la tradición exige. Se divide en 5 rollos, pergaminos. Bueno, ahí usted va a encontrar que es el Humash. Humash, el Tanaj. El Tanaj sí son el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Viene otro libro, los comentarios de Rashi. Viene otro libro, la Mishnah. Viene otro libro, el Talmud. Viene otro libro, el Pirkei Avot. Viene otro libro, el Sidur. Viene otro libro, el Midrash Rabbah. Viene otro libro, Mishneh Torah. Ahí termina. Todos estos libros del judaísmo, que tienen sus libros como cualquier religión, tienen sus mandamientos de hombre como cualquier religión. Por eso en Marcos capítulo 7 hay una discusión entre Jesucristo y los fariseos de ese momento. ¿Por qué? Porque ellos eran la religión judía, los representantes del judaísmo en esa época. Ahorita en nuestra época está el judaísmo con sus leyes rabínicas y esto que está aquí. La discusión siempre han tenido Pablo y Jesucristo con la religión judía. Entonces, compañero, la ley de Dios
me dicen a mí, los pastores o las religiones evangélicas, que la ley de Dios es del judaísmo. Y yo les digo, no, el judaísmo también toma de ahí, como todas esas religiones, como las en las que yo vivo, como religioso de la iglesia pentecostal de Colombia, también tomamos de la Biblia cosas y también ponemos nuestros mandamientos de hombres. También tenemos nuestras tradiciones. También a veces nos justificamos en nuestras obras de ley, que también hay que distinguir que serían obras de ley. Entonces, la ley de Dios no es el judaísmo. La ley de Dios no es judaísmo. ¿Los judíos toman de la ley de Dios? Sí, claro, pero tiene una cantidad de mandamientos de hombres. Por ejemplo, para el día de reposo. Para el día de reposo hay como 5 mandamientos en la ley de Dios. Para el día sábado. 5 cosas que no se pueden hacer. Para los judíos, para el judaísmo como tal, son 1000 y algo. No recuerdo bien. Habría que preguntarle de pronto a Google. En este momento no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Pero ellos agregan más mandamientos al mandamiento. Cuando la ley les prohíbe eso y ellos lo hacen. Entonces, aún diciendo que guardan la ley, violan la ley, porque agregan mandamientos a la ley de Dios. Y Moisés en Deuteronomios 4, capítulo 4 y tal vez capítulo 30, dice que el que le agregue a este libro de la ley, ni le agregarás ni le quitarás. Entonces, los judíos, el judaísmo, la religión judía, le agrega. Y los evangélicos, la religión evangélica, nosotros, le quitamos. Y ahí estamos todos. Los unos porque le ponen y los otros porque le quitan. Todos invalidamos el mandamiento de la misma manera. Unos porque le ponen, otros porque le quitan. Entonces, hermano, aquí está. El dispensacionalismo le dice, no, no se meta con esa ley. La ley ya pasó, ya se acabó. Eso no es sino para maldición, eso es para condenación, eso es de los judíos, no se meta con eso. Y tenemos el cuadrito, y hasta razón tiene, porque yo me pongo a mirar ese cuadrito. Y mire la fe positivo, la gracia es positivo, la fe. Pero el asunto es, la ley tiene la misma función de la gracia. Desde aquí me está mostrando que no. Desde aquí me está mostrando que aunque la ley no me salve, pero sí sirve para condenación. Entonces yo tengo que fijarme en algo ahí. Yo tengo que fijarme en algo. Que aunque la ley no me salve, sí me condena. Entonces eso es importante. Yo no puedo ignorar la ley de Dios. Y eso es lo que me están como enseñando. Entonces, aquí venimos resumiendo. Tenemos el cuadrito aquí. Para la justificación de la justificación para salvación me sirve la fe y me sirve la gracia. La ley no me sirve para este cuadro. Entonces, ¿la ley para qué será? ¿Para qué me sirve la ley? Eso en la Biblia no está porque así. No está porque sí. La ley, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20, por aquí está. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, de Jesucristo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me sirve para el conocimiento del pecado. Vamos a ver, aquí volvemos al cuadro. Entonces, la ley muestra lo que es pecado. Ya viene la ley con una función. Tiene funciones la ley. Yo puse aquí, ¿qué es pecado? El pecado es infracción de la ley. ¿Cómo así que el pecado es infracción de la ley? Primera de Juan 3:4. Vamos a buscar. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley me sirve para algo, tiene tareas, tiene funciones, pero como que no son las de la gracia. Mira para dónde vamos. Gracia, fe por un lado,
ley por otro. Eso está muy claro desde el principio. Ellos también lo predican, pero quieren reemplazar la función de una con la función de la otra. Yo le explicaba estos días hablando con un tema con un hermano. Yo le decía, vea, usted tiene una cuchara para tomarse la sopa en su casa. Una cuchara. Usted con esa cuchara, si usted llega y coge la cuchara y se pone a mirar el solar y lo ve todo rastrojado el solar, usted no dice, ve, voy a ir a deservar el solar y me voy a llevar esta cuchara para deservar el solar. De pronto lo hagan. De pronto usted llega y se agacha y empieza a deservar el solar con la cuchara. Pero yo creo que la cuchara no es la herramienta propia para deservar el solar. No le va a rendir lo mismo, se va a cansar más. Entonces, la ley, la ley, me muestra el pecado. Oh, qué bueno, la ley me muestra el pecado, ya le encontré una función a la ley. Y luego me dice que el pecado es infracción de la ley. La ley, el pecado es infracción de la ley. Entonces, cada vez que a mí desde el altar me dicen, hermanos, no pequemos más. Mire, guárdese del pecado para que vamos para el cielo. Eso dicen ellos. Cada vez que a usted le digan, hermano, no peque, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo, hermano, no infrinja más la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Aquí dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Cierto? Cada vez que a usted le digan desde el altar, hermano, no pequemos más, le están diciendo, hermano, no infringamos más la ley. Pero ellos dicen que la ley no sirve o no sé qué. Bueno, es otra discusión. Vamos a seguir adelante. La ley muestra el pecado. El pecado es infracción de la ley. Si yo sigo pecando, ¿qué voy a tener como resultado? Voy a tener la condenación y la muerte. Santiago 1:15. El pecado, todos los que están pecando están bajo la ley. Y los que están bajo la ley van para dónde? Para condenación, porque todos están bajo pecado. Romanos 3:19. Vámonos para Romanos 3:19. ¿Dónde está Romanos 3:19? Aquí. Sigamos leyendo la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es para los que están bajo la ley. Ahora la discusión será qué significa estar bajo la ley. ¿Cierto? Ese tema lo tratamos en el video pasado, de fiestas paganas. Por aquí vamos a seguir tocando este tema. También me dice en Romanos 3:9, Romanos 3:9, Romanos 3:9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, todos están bajo la ley. Cuando yo peco es cuando me meto bajo la ley. Por ahí le han enseñado, nos han tratado, nos han querido enseñar esa falsa interpretación bíblica de que estar bajo la ley es cuando yo quiero obedecer la ley. Y Pablo en Romanos no está diciendo eso en ninguna parte y antes dice lo contrario, dice de manera contraria. Me dice a mí que estar bajo la ley es cuando yo peco y cuando yo dejo de pecar es cuando estoy bajo la gracia. Entonces, compañero, Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy infringiendo la ley, es cuando estoy bajo pecado. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces, la ley me muestra el pecado es infracción de la ley, el pecado me condena y el pecado
cuando yo estoy bajo la ley, cuando estoy bajo pecado, termino también en condenación. De igual manera. Entonces, hermano, ¿qué hacemos con Romanos 3:31? ¿Cómo que la fe confirma la ley? La fe confirma la ley, dice en Romanos 3:31. Y le voy a leer, vamos a leer Romanos 3:31. Esos son textos muy conocidos. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero hermano, ¿cómo así? Esa maldición, Pablo, ¿por qué si el mismo Pablo dice que es una maldición? Que la ley ya llegó hasta Cristo, que llegó hasta Cristo, que ya empezó la dispensación de la gracia. ¿Cómo que la fe, que estamos en la época de la fe? Ah, no, perdón, la dispensación de la gracia. La dispensación de la fe como que se acabó también, o no sé qué pasó con esa, como que no hay dispensación de la fe. Entonces la fe confirma la ley. ¿Qué querrá decir eso? La fe confirma la ley, Romanos 3:31. Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Y qué es pecar? Pecar es infringir la ley. Y si yo sigo pecando, ¿a dónde voy a ir? A condenación y muerte. Entonces, si yo sigo diciéndole a la gente que la dispensación es la realidad, que la dispensación es algo que dejó Jesucristo, que la dispensación es algo que enseña Pablo. Bueno, yo le pregunto a Javier Jordan, Chonto, ¿a usted Cristo le enseña de la dispensación, del dispensacionalismo, o al pastor William, o al pastor Tobías? A ustedes Cristo les enseña de la dispensación, les enseña del dispensacionalismo, o tal vez Pablo, tal vez Pedro. A ver, ¿quién de ellos en la escritura les enseña a los pastores pentecostales o evangélicos, en forma general? ¿Cuál de los escritores de la Biblia les ha enseñado el dispensacionalismo? Es una buena pregunta. Entonces tenemos una dispensación de la ley que se acaba cuando comienza la gracia, y la gracia comienza cuando aparece Cristo en el planeta. Otros dicen que no, que en Hechos capítulos para adelante. Bueno, ahí está. Si yo sigo enseñando eso, que la ley llega hasta ahí, entonces ahora ya no hay más asunto con la ley. Porque la ley no me salva, porque la ley no me justifica. Hermano, porque la ley no me salve o porque la ley no me justifique, yo no puedo ignorarla. Yo no puedo ignorar la ley porque ella no me salve y no me justifica. Entonces, más fácil como que me condena. Claro, si yo transgredo la ley, me condeno porque estoy pecando. Entonces yo no puedo ignorarla. ¿Yo cómo voy a andar ignorando la ley si la ley me condena? Y eso es lo que yo ando tratando de decirle a los hermanos. Que dejemos de ignorar la ley de Dios, que dejemos de ignorar los mandamientos. Yo en ningún momento, en ninguno de mis videos o en ninguna parte yo haya dicho que la ley lo salva o que la ley lo justifica. O que nos metamos al judaísmo para que podamos ser salvos. ¿Dónde he dicho yo alguna cosa de esas? Porque ahora me están llamando judaizante. Que el hermano judaizante. Hombre, respeten, hombre. Hablen con uno siquiera. Tan siquiera tengan la esencia de hablar con uno. Llámenme a la oficina y hablamos allá. Saquen 2, 3 horitas, 5 horitas y charlamos. Pero el hermano judaizante, yo cuando les he enseñado, les he dicho que tenemos que meternos en la religión judía para ser salvos. No, yo estoy de acuerdo en que la ley no lo salva. Directamente no está hecha para eso, porque la ley no cumple esa función de salvación. De pronto la fe y la gracia, como predican. Pero la función de la ley es mostrarme el pecado. La función de la ley es que si yo la infringo, estoy pecando, entonces me condeno. Entonces yo no puedo ignorar la ley.
Yo no puedo ignorarla. ¿Cómo voy a andar ignorándola? Entonces es como cuando la avestruz la están persiguiendo, la avestruz la persigue un animal para devorarla o qué sé yo. Y ya cuando ya se ve que la agarraron, entonces llega y mete la cabeza dentro de la tierra. Mete la cabeza dentro de la tierra y como que ya solucionó todo. Ya solucionó todo. Dejemos de ignorar la ley. Yo no puedo ignorar la ley. Es que Jesucristo mismo me dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo queremos? A ver, yo creo que Jesucristo del Antiguo Testamento, el Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Jesucristo del Antiguo. En este video, de esta predicación del jueves pasado, llega y dice el pastor William que Moisés dio la ley, que la ley de Moisés y que Moisés es la ley, no sé qué, y que la gracia es de Jesucristo y Jesucristo es mayor que Moisés, entonces la gracia es mayor que la ley. La ley, y bueno, la ley no sirve. La ley no sirve para justificarlo, pero la ley es para condenarlo si usted la transgrede. Justificación para salvación por medio de la gracia y de la fe. Claro que sí. Pero la paga del pecado es la condenación. Justificación por un lado y condenación y muerte por otro. Entonces, para esta parte la gracia y la fe me sirven, claro que sí. Pero para esta parte, ¿quién está encargada de esta parte? La ley. Pero hay una pregunta. Yo no puedo seguir transgrediendo la ley, yo no puedo pecar más. Ya sabemos que el pecado es infracción de la ley y que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué pasa si yo obedezco a la ley? ¿Qué pasa si yo obedezco el mandamiento? ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia y de la fe. Surge esa pregunta. Yo no puedo, así considere que la gracia es la que me salva. Yo no puedo ignorar la ley, mucho menos transgredirla. Yo debo conocer la ley para no infringirla. Hablando de todo un poco, la palabra ley que nos traducen a nosotros en español, que viene de Torá, del Antiguo Testamento, en hebreo Torá. La palabra Torá no significa ley, la palabra Torá significa instrucción. Si son las instrucciones de Dios para mí, y ya me está diciendo que yo no debo de transgredir esas instrucciones, porque estoy pecando, eso es pecado. ¿Qué pasaría si yo empezara a obedecer a esas instrucciones por medio de la gracia y de la fe que me fueron otorgadas por Cristo? Esa es una buena pregunta. Le voy a leer Hebreos 11:6. Me iba a saltar esa partecita. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Por aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que lo buscan. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no lo puedo agradar. ¿Yo cómo agrado a Dios? Haciendo su voluntad. Un hijo a mí, un padre, ¿cómo me agrada? Cuando obedece lo que yo le ordeno. Pero si usted quita la ley, entonces cómo va a agradarlo si usted quita las instrucciones? Que porque eso ya no va, que porque eso ya no atañe ahora en este momento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 8:8 dice lo siguiente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no tienen fe. Los que viven según la carne no tienen fe. No pueden agradar a Dios. Este temita, ahorita lo tocamos de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que viven según la carne
y no según el Espíritu, porque Pablo está aquí hablando. Mire, el 9, lo voy a leer el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay que vivir o en la carne o en el Espíritu. Eso lo hablamos en el video pasado, de fiestas paganas. Váyase para allá, váyase para allá. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Entonces, ya definimos esta parte. A mí me hablan acá rato, hablando del dispensacionalismo, me dicen, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo dijimos, para eso es la ley, ¿cierto? Ya cumplimos con esta parte. Ya sabemos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces yo no puedo ignorar la ley. Porque la ley es la que me muestra el pecado. Para eso es puesta. Esa es la función de la ley. Yo no leo en ninguna parte que la gracia, ahorita que reemplazó a la ley, ahora la gracia es la que me muestra el pecado. Mire la ignorancia, la estupidez de ese dispensacionalismo. La ley llegó hasta Hechos capítulo 2, hasta hace 2000 años atrás, hasta hace 2000 años atrás. Ahora estamos en la gracia. Pero si la función de la gracia no es mostrarme el pecado, yo no puedo conocer el pecado por medio de la gracia, mucho menos por medio de la fe. Esa no es función de la fe ni la función de la gracia. La ley, para esa está la función de la ley. Entonces, en este 2024, ¿quién entonces es el que me muestra, el que me hace conocer el pecado? La ley todavía está vigente para mostrarme lo que es el pecado. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quién es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? ¿La gracia y la fe? No. La gracia y la fe no son para eso. Para el ayo que nos lleva a Cristo, para que seamos justificados por la fe, es la ley. Si usted la quita porque el dispensacionalismo, esa teología satánica, esas cosas del enemigo que se metieron a la iglesia hace 2000 años, ya lo había avisado Pablo, ya lo estaba avisando Pedro, que se están metiendo a la iglesia esas filosofías y huecas sutilezas, y se le metieron y la siguen enseñando. Entonces esa cosa del dispensacionalismo le borra a usted la ley. Entonces, ¿cómo la ley lo va a traer a Cristo? Dígame en este momento, ¿qué es lo que está trayendo a Cristo? Vea, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Juan 16:8. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, el que convence de pecado. ¿Por medio de la qué? De la ley. Ese es el instrumento para mostrarle lo que es pecado, para convencerlo a usted de lo que es pecado. Uno de los versículos predilectos de los dispensacionalistas para decirle a usted que ya la ley se acabó, que ya comenzó la gracia, es Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que el fin de la ley, ya se acabó la ley. Pero no se dan cuenta que esta palabra fin es telos en griego, que es más como propósito, como finalidad. Se lo escribí aquí, el mismo Romanos 10:4, en la versión textual. Porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es justificarnos, no es salvarnos. Estamos de acuerdo. El propósito de la ley es conducirme hasta Cristo. Porque cuando el pecador que está en el mundo llega a la iglesia y el Espíritu Santo lo toca, por medio de la ley lo hace reconocer el pecado y dice, yo soy pecador, y llega hasta el altar, ¿quién es el que lo está llevando hasta el altar? ¿Quién o qué? ¿Con qué instrumento lo está agarrando para llevarlo allá? Si no es con la ley. La gracia no es para eso. La fe tampoco es para eso. Muéstreme un texto donde diga
que la ley entonces, ahora que ya está reemplazada por la gracia, ahora la gracia cumple esas funciones de conducirnos a Cristo, de ser nuestro ayo, de ser el tutor o de ser, como le digo yo a los hermanos, para explicarles eso del ayo, es como cuando yo le pongo el collar al perro para llevarlo hasta Cristo. O cuando usted, mi hermano, o bueno, ya no me dicen hermano algunos, está bien, no hay problema con eso. Cuando usted es creyente de la iglesia pentecostal, usted peca, usted peca. ¿Quién le dice a usted qué es lo que le muestra a usted que pecó? ¿Y quién lo lleva hasta el altar o hasta la orilla de su cama a orar y a rogar de nuevo por perdón? Si no es por medio de la ley. Pero si usted sigue creyendo en ese dispensacionalismo, de que hace 2000 años ya comenzó fue la gracia, entonces no tiene herramientas. Mire la falsedad del dispensacionalismo. La ley tiene vigencia todavía, porque muy bien lo dijo Jesucristo. Primero pasarán el cielo y la tierra antes que una pequeña coma de la ley. Antes que pase una coma de la ley, primero se acaba el cielo y la tierra. Y todavía hay cielo y tierra. Aquí estamos parados todavía. Lo dijo el creador de ella, el hacedor de ella. A mí me da como tristeza cuando llegan y dicen, es que la ley de Moisés, es que Moisés no se inventó nada, don Fernando, la ley no la inventó Moisés. Jesucristo se la dio a Moisés. Es muy distinto. Ese Jesucristo que vino en el Nuevo Testamento y aparece y le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o el que me ama tiene mis mandamientos, o el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si él los dio en el Antiguo Testamento a Moisés, por medio de Moisés, el mediador de la ley fue Moisés, pero los mandamientos y la ley es de Jesucristo. Y el mediador de la gracia es Jesucristo, pero el dador de la gracia es Jesucristo y el dador de la fe. Entonces, yo no puedo quitar la ley. Para eso está ahí, está vigente, compañero. Eso es muy claro en la Biblia. ¿Qué es el pecado, mi hermano? ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué también es pecado? Toda injusticia es pecado. ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es pecado? Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabe qué hay común entre estas cosas que me están determinando a mí qué es pecado y qué no es pecado? O que me están diciendo qué es lo que es pecado. Todo eso se refiere a la ley. Todo esto se refiere a la ley. Cuando usted lee lo de la injusticia, cuando usted lee aquí, toda injusticia, la palabra injusticia se refiere al quebrantamiento de los mandamientos. No he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando está hablando de justicia, está hablando de cumplimiento de ley. Cuando está hablando de injusticia, está hablando del incumplimiento de ley. Usted mismo lo puede pensar ahora, esa justicia que cuando aparece algo ahí, la policía o lo que sea, y entonces a veces utilizan la violencia, entonces es que la justicia en el país no sirve para nada, o la justicia, y tenemos un representante de la justicia. ¿A qué nos referimos con la justicia? Estamos refiriendo a las leyes de Colombia. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice Santiago, porque hay mandamientos que le dicen a usted, honrar padre y madre, mandamientos positivos, por ejemplo, le dicen, honrar padre y madre, hágalo. Si no lo hace, está infringiendo la ley, está infringiendo el mandamiento. Hay unos mandamientos que le dicen, no lo haga, no matar, no robar. Pero otros le dicen, hágalo. Si usted no lo hace, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Por ejemplo, si usted tiene una libra de arroz en su casa, usted sabe que su vecino no tiene arroz y está aguantando hambre, si usted es capaz, si tiene la capacidad, la posibilidad de partir esa libra que usted tiene en su casa media y le da una parte a su vecino para que su vecino se alimente, ¿es bueno o es malo? Eso es amar al prójimo como usted mismo. ¿Dónde está escrito eso? No es en la ley de allá que llaman la ley de Moisés. Eso es la ley de Dios. Ahí está escrito. Usted saber hacer lo bueno y no hacerlo, le es pecado. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Cómo que está comparando ahorita la fe con la ley? Como están en el mismo nivel. ¿Se acuerda por aquí que yo le escribí que la fe confirma la ley? Dice Romanos 3:31. La fe confirma la ley.
Yo no puedo agradar a Dios sin fe, Hebreos 16. Y Romanos 8:8 me dice a mí que el hombre carnal, el que vive sin la ley de Dios, el que vive bajo pecado, no puede agradar a Dios. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué pues diremos, mi hermano? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Si pecado es infracción de la ley, entonces lo paso al cuadro verde. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la infracción de la ley para que la gracia abunde? Yo no puedo andar desconociendo la ley. Yo no puedo. Yo tengo que dejar ese vicio. Eso es pecado. Yo no puedo perseverar en la infracción de la ley. Que porque la ley no me salva. Ah, entonces la voy a infringir. La voy a infringir porque estamos en la gracia. No, y ellos dicen, los pastores, a usted le predican del altar. No, tampoco para que peque. Pero le dicen, ignore la ley, pero no la ignore. No la tome, pero sí la tome. Pero ojo con eso y ojo con aquello. Entonces, yo a veces ni entiendo entonces. Yo a veces no entiendo. Yo a veces no entiendo. Pero Pablo es muy claro. Entonces, perseveraremos en la infracción de la ley para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto ya al pecado, los que ya hemos muerto a la infracción de la ley, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos aún continuar viviendo en infracción de la ley? Yo no puedo seguir infringiendo la ley. Yo tengo que tratar de conocer la ley de Jesucristo. Él la dio en el Antiguo Testamento. Él dijo en el Nuevo Testamento lo mismo. Búsquele, búsquele y verá en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que él habló. Dígame en qué parte él dice, ya no va más la ley que yo di en el Sinaí, ya ahora no hay ley siquiera. Algunos al menos dicen que él la reforma, que él la cambia. Búsqueme un versículo donde diga que él vino a cambiarla o a destruirla. Si yo antes tengo los versículos que me dicen al contrario. Yo no puedo seguir viviendo en la infracción de la ley, porque entonces soy un hombre carnal. Los hombres carnales no van al cielo. Esos que hablan de ir para el cielo, para allá no van a ir. La Biblia, claro que la Biblia habla del reino. Y eso sí es muy claro. El hombre carnal no entra en el reino. El hombre carnal no entra en el reino. Aquí vamos a tocar algunas cosas difíciles. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le voy a buscar aquí. Le voy a buscar aquí para que usted lo tenga en cuenta, para que estudie la Biblia de esta manera. Logos calogos. Voy a buscar una Biblia en línea, interlineal. Aquí tenemos esto, tocamos aquí, interlineal. Va a buscarle en el Nuevo Testamento. Va a buscarle Mateo 7. ¿Mateo 7 qué? Mateo 7:23. Mateo 7:23. Le voy a buscar ese versículo que acaba de leer. Se lo va a buscar. Se lo va a buscar. Mírelo. Aquí tenemos. Yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire cómo me lo camufla aquí la Reina Valera. Eso me queda como camuflado ahí. Yo lo voy a buscar en el original. Se lo voy a buscar en el original para que lo podamos leer de alguna manera. Mire lo que dice aquí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está el verso. Vea, aquí está el verso. El verso está aquí. Y aquí lo tenemos en el original griego. En el original griego lo tenemos aquí. Se lo va a poner aquí, aquí.
Aquí. Entonces, aquí está en griego, aquí abajito está en español. Dice, y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes, estén apartando desde mí los obrando, los que hacen la violación de la ley. Los que hacen la violación de la ley, los que hacen anomía. Aquí dice anomían, terminan en. El griego es fácil. Aquí dice ton anomían. La palabra nomos, la raíz de esto es nomos. Aquí dice anomía, termina en n. La raíz de esto, de este nomos, es lo que nosotros nos hacen como ley. Por eso aquí dice los que violan la ley. ¿Por qué? Porque le ponen una A, prefijo A. Prefijo es los que hacen lo contrario de lo que está aquí. Nomos y anomos es sin ley. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Y Él les dirá, apartados de mí, no os conozco, ustedes que andan transgrediendo la ley. ¿Por qué transgrediendo la ley? Porque primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que el que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aléjense de mí, ustedes pecadores, ustedes que violan la ley. Entonces, ¿la ley me salva directamente? No, directamente no me salva. Para eso no es. Ese no es el instrumento de salvación. La ley más fácil como que me condena cuando yo peco, cuando yo la transgredo, porque ahí es cuando cuando surge el pecado. Pizarra web, sigamos aquí. Aquí tengo el mismo texto, se lo saqué, el cuadrito que le acabé de mostrar, y le estoy mostrando aquí la palabra anomian, para que le miren el origen griego. Listo, mi hermano. Ya está en la última presentación. Romanos 7:10. Hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vida es una cosa, muerte es otra. Vida es una cosa y muerte es otra cosa. Pero venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que la ley es para vida? ¿Cómo así que la ley es para vida? Eso sí es posible. La ley no era una maldición. La ley no que ya se había acabado, que estamos en la gracia. Que la gracia la reemplaza. Ahora la reemplaza la gracia. Ahora las funciones que hacían la ley, ahora la gracia las hace. Yo sí quiero leer esos versículos. Yo sí quiero leer esos versículos, pastor. Yo quisiera que usted me invitara a su oficina y me mostrara los versos donde dicen cómo la gracia ahora cumple las funciones de la ley. Estas funciones que hemos visto, ahora la gracia las cumple, o la fe. A ver cómo cumple ahí. A ver cómo podemos arreglar eso del dispensacionalismo. ¿Cómo que la ley es para vida? Romanos capítulo 7, verso 10. Vamos a leer Romanos. Vamos a leer en Romanos. Liberados de la ley. Imaginen que le ponen hasta el título. Liberados de la ley. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre mientras, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De la ley del marido. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos a fin, ¿cómo así que de otro? Vaya pensándolo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. La ley es pecado. Si yo obedezco la ley, entonces estoy pecando. O será al contrario. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora sí, Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo así que el mandamiento era para vida? ¿Cómo así? Es que es extraño que el mandamiento como que lo hicieron para la vida. Pero si Pablo como que habla de otras cosas, como que el mandamiento no era para vida. El mandamiento a nosotros, los protestantes, nos queda muy claro que es para muerte. Pero esto como que es una noticia nueva. Esto como que es una noticia nueva. Que me digan a mí que el mandamiento era para vida. El mandamiento era para vida. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Vea pues, ponle pues cuidado. ¿La ley es una maldición o es santa? El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Cómo así que el mandamiento? ¿Cómo así que la ley es buena? La ley es buena. La ley es para vida. Pero si ya me dijeron que la ley no me salva y no me justifica, entonces ¿cómo me puede dar vida? Y además de eso, ¿en qué momento ese mandamiento que daba vida se convirtió en muerte? ¿En qué momento el mandamiento que es bueno, mire que es bueno, no dicen pasado, el mandamiento es bueno? ¿Cómo que vino a ser muerte para mí? No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, entonces ya voy entendiendo. Entonces el problema no es de la ley, el problema no es del mandamiento, el problema es del pecado, el problema soy yo entonces, que este hombre de esta carne no es capaz, no puede, entonces se mantiene en pecado y por eso mantiene en muerte, por eso está bajo la ley a toda hora. Por eso es que la infracción, cometiendo infracción de la ley, cuando yo infringo la ley, me meto bajo la ley y la ley me acapara y me pone bajo la ley. Me echan mano, así cuando lo esposan a uno. ¿Por qué? Porque infringí la ley, queda bajo la ley a causa del pecado entonces. El pecado es el problema. Vamos a seguir leyendo. El pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de la ley, que es buena, dice Pablo, no una maldición. Habría que aclarar, yo tomo un poquito de esto. Habría que aclarar a qué se refiere Pablo en Gálatas cuando dice que Cristo quitó la maldición de la ley. Entonces la ley no es una maldición. Sí, en la ley en sí no es una maldición. Pablo está diciendo que es buena. Pero la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora ya me la puso más difícil Pablo. Ya me la puso más difícil. Porque me está diciendo que la ley es espiritual. ¿Cómo así que la ley es espiritual? Si la ley supuestamente es una cosa que dio Moisés y eso ya se acabó.
¿Cómo que espiritual? Si lo espiritual permanece. La carne y esto se envejece y muere, pero lo espiritual permanece. Y ahora me está diciendo que la ley es espiritual. Pero Pablo, yo no, ¿quién entiende a Pablo pues? ¿Cómo hacemos pues? ¿Si es mala o es buena? ¿Lo quitamos o la dejamos? ¿Será que el problema es de Pablo o el problema es nuestro que hacemos malas interpretaciones por ahí a la carrera? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. ¿Cómo que la ley es buena? Es que la ley es buena. La ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya ves sin diferencia entre pecado, entre vida, muerte, muerte. Pone como en una columna, maldición, muerte, pecado, carnalidad. Y en otra columna pone vida, bendición, ley, mandamiento. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay otra ley que le está diciendo que tiene un mal en él, en esta carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ay, hombre, por Dios. Ahora sí se puso más difícil la cosa. Que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Tal vez por eso se dirá que sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez por eso dice que el carnal no puede agradar a Dios. Por eso tal vez lo dirá. Porque el hombre interior, se deleita en la ley de Dios. ¿Y por qué se deleita en la ley de Dios? Porque como la ley es espiritual, ya lo dijo ahí, entonces el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y yo debo buscar mi pastor, mi hermano, don Fernando. Yo debo buscar entonces que mi hombre interior viva y que el hombre carnal muera, o que el hombre carnal viva y el hombre interior muera. ¿Qué es lo que yo debo buscar? ¿A qué me manda Pablo? ¿A qué me manda Cristo a mí? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿La ley de Dios es pecado? No, en ninguna manera. Ya lo dijo Pablo. Entonces, ¿a qué ley se refiere? ¿A cuál ley se refiere? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo aquí está diciendo, está hablando de un hombre que quiere servir a Dios. Entonces sirve a la ley de Dios. Quiere servirle, pero con la carne sirve a la ley del pecado. Con la carne sirve a la ley del pecado. Por ahí hay un texto que dice, lo dijo Jesucristo, dice, ningún hombre puede servir a dos señores. Ningún hombre puede servir a dos señores porque o agrada al uno y desagrada al otro. Yo tengo que definirme si agrado a Dios o a la carne. Para agradar a Dios debo obedecer su mandamiento, porque su mandamiento es justo, santo y bueno. Debo obedecer sus leyes, porque son de Él, porque Él es santo, justo y bueno. Asimismo, Él hace cosas santas, justas y buenas. Con mi hombre interior, con mi mente, yo tengo que servir a Dios. Y esta carne tengo que hacerla morir. Eso dice Pablo en el siguiente capítulo.
Pero si yo me cojo ahí, me pongo a capar la Biblia, a agarrar versículos y caparlos y sacar teologías y doctrinas de un solo verso, estamos, como dice un verso por aquí muy popular, lo voy a decir de una manera lo voy a decir de una manera más cordial de lo que le iba a decir. Es que ni el macho arrima, ni el rejo alcanza. Ni el macho arrima, ni el rejo alcanza. La ley es para vida. Yo me voy a regresar aquí, donde le planteé esta pregunta. Y si obedezco a la ley, ¿qué pasa? ¿Por medio de qué? Por medio de su gracia, de la gracia de Él y la fe de Él. Por medio de la gracia de Jesucristo, de la gracia de Jesucristo y por la fe de Jesucristo. ¿Qué pasará si yo empiezo a obedecer sus mandamientos? Claro que para hacer eso, primero hay que amarlo. Compañero, entonces, mi hermano, mi pastor, don Fernando, la ley no se guarda para salvación. La ley no se obedece para salvación. Los salvos obedecen los mandamientos y la ley de Dios. Porque ya lo dijo Pablo. Sus mandamientos, su ley es santa, justa y buena. Por ahí alguna vez en una reunión hacían en la iglesia, para preguntarle al pastor cosas y para que respondiera incógnita. En una de esas reuniones se planteó una pregunta, un hermano pregunta, hermano, si yo no diezmo, entonces me condeno. Si yo diezmo, entonces me salvo. Entonces el pastor, muy inteligentemente, me pareció muy inteligente esa respuesta, llega y le dice, hermano, yo no he leído que usted se condene si no diezma, o que se salve si usted diezma. Eso no es para salvación. Pero los salvos diezman, le dijo el pastor. Los salvos diezman. Entonces, ¿qué le quiso decir? Si usted es salvo, entonces vaya lleve el diezmo al alfolí. ¿Cierto? Eso le digo. Entonces, yo tengo que considerar primero si soy salvo o no, para diezmar, según el pastor. Ahora, yo le digo aquí, la ley no lo salva, pero los salvos guardan sus mandamientos, su Torah, su instrucción. Yo tengo que preguntar ahora cuáles leyes me corresponden a mí guardar. Porque ahí hablan de 613 preceptos y que tendría que guardar 613 preceptos. Pero resulta, y hablan del desconocimiento de la ley, por eso les digo, hermano, hay que consultar la ley, hay que leer la Biblia. La Biblia va desde Génesis hasta Apocalipsis. Es muy importante uno conocer de la palabra de Dios. Empecemos a conocer la palabra de Dios para poder hablar de esas cosas. Porque imagínense la ignorancia de la persona cuando dice, no, es que tiene que guardar 613 preceptos. Pero resulta que dentro de esos 613 preceptos hay mandamientos estrictamente para mujeres. El hombre, el macho, no puede guardar mandamientos que son estrictamente para mujeres. Y asimismo hay mandamientos estrictamente para hombres. Las mujeres no pueden guardar esos mandamientos porque son para hombres. Dentro de esos 613 preceptos hay mandamientos para los sacerdotes levíticos, del orden de Leví. Entonces yo no puedo guardar mandamientos que son para los sacerdotes levíticos. De esos 600 preceptos, 613 preceptos que me cuentan, que me dicen a mí, usted le toca guardar los 600 preceptos. Dentro de esos 613 preceptos hay mandamientos que me dicen a mí que son estrictamente para el templo. Y en este momento no hay templo en Jerusalén, entonces no aplican. Yo tengo que empezar a consultar la ley de Dios, a preguntarle a Él.
Vea, hermano, cada vez que usted abra la Biblia, empieza a hacerse preguntas frente a esa palabra, para que pueda obtener respuestas de ahí, para que pueda obtener respuestas de ahí. El hombre carnal, mi hermano, no puede. Yo voy a buscar ese texto que se me escapa en este momento. El hombre carnal, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No. Hay un verso que dice que no puede agradar a Dios, el carnal no puede agradar a Dios, el espiritual agrada a Dios, pero el carnal no puede obedecer la ley de Dios. Ni quiere, ni quiere, ni tampoco puede, ni tampoco podría agradar la ley de Dios, agradar a Dios. ¿Dónde está ese verso? Bueno, se me escapa. Se me escapa ahora, en el momento. Yo quisiera, hermano, a ver, hora y cuarto, yo creo que por ahí puede ser suficiente. Yo quisiera, hombre, que pudiéramos tocar un poquito de este video, hombre. ¿Cómo hiciéramos, hombre? ¿Cómo hiciéramos, hombre? Para que usted escuchara un poquito de este video. Con esto en mente que ya hablamos, vamos a ver un poquito de este video. Pecaminoso. Entonces la respuesta a este versículo es, por lo tanto la ley lo encerró todo. Todo el mundo estaba bajo pecado. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 22. ¿Qué dice? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén, aleluya. O sea, la promesa que es ¿por qué? Por la fe. Por la fe. ¿Y qué dice también Romanos capítulo 3, el versículo 19, 20 y 23? Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Atención. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que ahí podemos decir que la ley fue una manera temporal. O sea, la ley Oiga. vino de una manera temporal en Oiga, que pues. Dios trató con el hombre hasta que, o sea, que ese hasta me dice a mí que hasta que viniese la simiente. O sea que hubo. Oiga, pues, mire lo que está diciendo él desde el dispensacionalismo. Que eso es temporal, que la ley es temporal. Un tiempo en que la ley entonces se manifestó hasta que viniese ¿qué? La simiente. Y eso es lo que dice el versículo 19. Dice, la ley encerró al hombre pecador para que la promesa, que es por la fe, fuera la única vía de escape. Y el versículo 23 y el 5 dice, la ley era para los judíos lo que el ayo o encargado de la disciplina de los niños, pedagogos, era una familia griega en custodia de los hijos mientras estos eran menores. Eso es lo que dice la palabra de Dios allá en Gálatas 3:23. ¿Qué dice? O 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Quiere decir esto, mi pastor, el verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, para los griegos, el ayo era un niño, un cuidador, un profesor, que era encargado de cuidar los niños y darles unas enseñanzas hasta que llegara quien lo reclamara. Como cuando uno lleva al niño a la guardería para que aprenda. El sustituto. El sustituto lo lleva a la guardería para que aprenda, pero luego viene el padre. O sea que nos da a entender que la sustitución de la ley es Cristo. Amén. Por eso dice Mírame. que mientras que entonces la ley era para los judíos lo que era el ayo, o sea, ese ayo era el cuidador, era la ley vino hasta que se manifestó la simiente. Y eso Amén. es lo que sigue diciendo aquí en el versículo. La ley tuvo dicho carácter hasta la venida de Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 23 y 24 y 25 que acaba de leer el hermano Jordan. También entonces Gálatas capítulo 4, el versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice, hermano Jordan, esos dos versículos? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que bajo la ley todo el mundo estaba encerrado bajo el ayo. Amén. Hasta que llegó, ¿qué? Hasta que llegó realmente el que iba a ser verdaderamente la simiente o el libertador, o más bien podemos decir hasta que llegó la gracia. Claro, mi hermano. Mira, dice el verso 3, así Pues cuidado. Ya se acabó la ley, ya estamos en la gracia. Ya se acabó la gracia. Entonces, cuando el pecador está en el mundo, el pecador está en el mundo, ya lo dijimos ahorita, el Espíritu Santo, ¿con qué instrumento lo trae a los pies de Cristo para que sea justificado por la fe? Si ya se acabó la vigencia, entonces, ¿cómo funciona eso ahora? ¿Quién toma entonces la función que hace la ley? La gracia no lo hace, la fe no lo hace, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién ahorita todavía está trayendo gente a las iglesias? Llámese como se llama la iglesia. Trae gente a las iglesias. Enseguida leen Gálatas 4.2. Le voy a mostrar Gálatas 4.2. Vamos a leer Gálatas 4.2. ¿De quién está hablando Gálatas 4.2? Gálatas 4.2 está hablando del ser humano en sí, o de quién está hablando. Vamos a ver. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Usted sabe, mi hermano, quién es el señor de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Présteme atención. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el heredero. ¿Usted sabe quién es el heredero? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hay un heredero que es señor de todo. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay unos tiempos señalados por el Padre. Los discípulos a Jesucristo le preguntaron en Hechos capítulo 1. Está registrado, dice, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesucristo les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. ¿Sabe de quién está hablando esto aquí? Está hablando de Jesucristo. Por eso dice, así como Jesucristo, que era, cuando era heredero, era niño, y aún siendo niño, es Señor de todo. En ese tiempo estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino bajo la ley a redimir a los que están o los que estaban bajo la ley. Vea, mi hermano, si usted no estaba bajo la ley, entonces usted no necesita redención. Si usted, si nosotros, el que sea, no está bajo la ley, entonces Cristo no vino para usted, porque Cristo vino para redimir a los que están bajo la ley, no a los que están en la ley. Solamente vino a redimir a los que están bajo la ley. Quiere decir que los que necesitan redención son los que están bajo la ley. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, que todos estamos bajo pecado, porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos del reino de los cielos. Por cuanto todos infringimos la ley, estamos bajo la ley. Pero todavía siguen predicando de que estar bajo la ley significa, ellos dicen que estar bajo la ley significa obedecer la ley. Los que obedecen la ley no necesitan redención, porque solamente los que infringen la ley son los que necesitan redención, por eso se llama redención. Por eso se llama redención. A ver, sigamos con un pedacito más de video. Y también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Y el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que, en otras palabras, queremos decir, Cristo vino y el creyente ya no estaba bajo la autoridad del ayo, sino ni bajo la autoridad de la ley, sino que estaba convertido en discípulos. O sea, mira que ya fue muy diferente cuando la gracia se manifestó o vino Cristo, ya entonces no tuvo pedagogos o enseñadores para el ayo, sino que tuvo entonces discípulos. Amén. Que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, alguien que aprende de Cristo mismo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 11, el versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea Llevad que la mi ley yugo. no hacía descansar a No. la gente. ¿Estaban qué? En Encerrados bajo qué? Eso. Bajo maldición. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí. O sea que cuando vino Cristo, que era el que iba a reemplazar a la ley, Oiga, cuando vino Cristo, es que iba a reemplazar a la ley. o el que iba a cumplir la ley, porque la ley se cumplió en Cristo. Amén. Entonces fue el único que pudo decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Esa palabra no se cumplía ni se le decía a nadie, porque ellos estaban bajo un tutor, estaban bajo la ley, o sea, bajo un cuidado, mientras que realmente Mateo 11, 28. Pues me fue el tiempo, me vamos a tener que dar esto así, hombre. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ver, mi hermano, Cristo le está diciendo, deje el yugo, ese yugo que usted trae, y quédese sin yugo. O le está diciendo, deje ese yugo y tome el yugo mío y póngaselo. Le está diciendo que cambie de yugo, no que se quede sin yugo. Ojo con eso. La palabra yugo aquí siempre va a significar ley. La pregunta es la siguiente, ¿con quién está hablando Cristo en este momento? ¿Con quién está hablando? Cristo aquí no le está diciendo, primero, que se quede sin yugo. Cristo no le está diciendo a usted, vea, ya le va a quitar el ayo, ya se quedó sin ayo. No, le está diciendo, deje ese yugo que usted tiene ya
y póngase el yugo mío, porque el yugo mío es más fácil de llevar. Deje esas leyes que usted tiene allá en su judaísmo, en su tradición rabínica, ustedes fariseos que le ponen leyes a las leyes de Dios, les ponen leyes encima y le ponen cargas a la gente que no puede llevar y le dice a la gente, vea, ustedes tomen mi yugo, porque el yugo de los fariseos los esclaviza, la ley de los fariseos los esclaviza, la ley mía, la ley de Cristo les da libertad. Lo que pasa es que usted tiene que leer desde antes. Desde antes tiene que leer con quién está hablando Cristo. ¿Con quién está hablando Cristo? Cuando le dice a la gente ahí que está ahí, lleven mi yugo. Usted comienza desde atrás. Ustedes tienen que comenzar desde atrás a leer. ¿A qué se refiere con eso de yugo? Tenga en cuenta que la palabra yugo en la Biblia siempre va a significar ley. Ahora, usted puede llevar la ley de los hombres, las tradiciones de hombres, o puede llevar la ley de Cristo. Usted escoja la ley del uno o la ley del otro. Pero le digo una cosa, la ley de Jesucristo que habla en el Nuevo Testamento es la misma ley que está en el Antiguo Testamento, porque Él no es dos. En el Antiguo Testamento no había un Dios dando una ley y en el Nuevo Testamento otro Dios dando otra ley. No hay dos dioses. No hay dos dioses, hay uno solo, que tiene un solo nombre y su nombre es bendito por siempre. Hay un solo Padre, un solo Dios. No hay más que un solo Dios. Entonces no puede haber un Dios en el Antiguo Testamento dando una ley y otro Dios en el Nuevo Testamento dando otra ley. Yo no creo en eso. Hay gente que lo creerá, pero yo lo invito a que deje esa creencia de que hay dos dioses. Hay dos dioses. Hermano, vamos a parar por ahí. Más bien en el próximo video tocamos este tema. Porque yo quiero llegar más adelantico, porque por aquí la En cosa el pecado para que la gracia abunde. mire, En ninguna manera, oiga, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos Sí. los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, mi pastor, en vida nueva. Amén, gloria al Señor. Entonces quiere decir que el creyente estaba muerto a la ley y redimido de ella de manera que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que siempre en todas las dispensaciones hubo gracia inmersa para todos los que realmente estaban en las dispensaciones. O sea que en la ley también había gracia. Amén. Que eso es lo que nos hace saber la palabra de Dios. Porque si no hubiera sido por la gracia, muchas personas hoy no estuviéramos aquí. Por eso hablamos de la dispensación de la ley, pero también hablamos de la dispensación de la gracia, que es por Cristo el Señor. O sea que bajo ese nuevo pacto de la gracia está entretejido el principio de obediencia a la voluntad divina de Dios. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 16. ¿Qué dice con respecto a esto? Hebreos 10, 16. Miren lo que dice hermano Jordan. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. vale, cuidado. Pondré mis leyes en sus corazones. Amén. Y en sus mentes Aleluya. las escribiré. Mire qué tan importante es eso. En el tiempo de la ley, Vale, cuidado. Padre Santo. Hebreos 8. Hebreos 8. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Yo no estoy diciendo nada. Vamos a leer Hebreos 8:8. Hablando del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que es en la sangre de Cristo. Eso está muy claro. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, a ver, aquí está la Biblia. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré
con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí no está diciendo que haré un nuevo pacto con los colombianos, aquí no está hablando un nuevo pacto con gentiles, con argentinos, con venezolanos. Aquí está hablando con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. No con gentiles, no, con gentiles no. Con gentiles no hay pacto. Usted no encuentra pacto en la Biblia con gentiles. Lo reto, lo reto. Llámese usted como se llame, el laico, el pastor, el cardenal, el de la consistorio de ancianos, el que usted quiera, el papa. Búsqueme en la Biblia un texto que diga y que hable del nuevo pacto con gentiles. Aquí está, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Este es el pacto, vea. Seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Este es el pacto con Abraham, ese es el pacto que se le dio a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus. Y todo el que quiera estar en ese pacto tiene que ser seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. El pacto no es la ley, el pacto no es la gracia. El pacto es este, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso está por toda la escritura, hasta el final, hasta el Apocalipsis. Ahí en el capítulo 21 o 22, ahí lo reza de nuevo. Seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Pero las condiciones del pacto son estas. Pondré mis leyes en la mente de ellos. No las quitaré. No es que las voy a quitar y que las voy a dejar en el pasado. Y entonces ahorita viene la gracia y la ley ya no va más. No, la ley ahora el Señor va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en el corazón. ¿Para qué? Para que ya no esté más por fuera. Para que ya no esté más por fuera. Esta ley el Señor la pone en mi mente y la va a escribir en mi corazón para que yo la pueda obedecer por medio de la fe, de la gracia. Para yo obedecer sus leyes, ¿para qué? Para no infringirlas, mi compañero, mi hermano, mi pastor, don Fernando. Para eso es que Él escribe su ley en mi mente y en mi corazón, para que yo no la infrinja, para que no peque más, compañero, no peque más. Entonces ya ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ya sigue hablando. Da por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No ha desaparecido, pero está próximo. Todavía llevamos 2000 años y no se ha acabado, pero se va a acabar. Ya no va a estar más por fuera, porque el Espíritu Santo ahora escribe, el Espíritu Santo se recibe para eso, para que escriba sus leyes en nuestro corazón y las ponga en nuestra mente. Lo dijeron, ellos lo leyeron. Ahorita vamos a mirar unas comparaciones Yo no lo leí, ellos lo o leyeron. entramos a ellas, porque de todas maneras, Ahí se va a Gálatas enredar. 3:25 dice, Ay, mira lo que cuidado. dice, el ayo es la traducción del pedagogo que significa el que disciplina a los niños, al líder de los niños. En el mundo griego y en el romano, el pedagogo era el custodio o el que guardiaba en la educación y la vida de los niños menores. Bueno, mi hermano, de todas maneras, ahí lo sigue viendo, usted lo puede ver y se pega un enredo horrible. Un día de estos, el pastor William o el pastor Tobias me pueden invitar a la oficina y charlamos del tema. Y dejen de estar tirando piedras del altar. Porque aquí el amigo Chonto, por allá me manda a decir, por aquí más adelantico en los videos, me manda a decir, me lee en primera de Timoteo. El amigo Chonto me lee en primera de Timoteo, muy orgulloso de él. Primera de Timoteo capítulo 4.
Y dice, hermanos, hermanos, ¿por qué tenemos que hablar de este tema ahora? Porque dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el dominio no viene con cachos y con cola, sino que vienen los hermanos allá a meterse a la iglesia y a sacar a los hermanitos de la iglesia, no sé quién, yo no recuerdo ya qué fue lo que dijo. Yo le digo, Chonto, Javier Jordan, yo estoy de acuerdo con la palabra, vea aquí qué dice, vea. El Espíritu dice que vendrán, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe de Jesucristo, que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, cuando yo le digo a usted que usted no puede ignorar más la ley de Dios, no lo estoy diciendo porque un demonio me lo enseñó. Lo estoy leyendo en la escritura, le estoy diciendo que la ley de Dios es santa, perfecta y buena. Y que usted, al igual que todos nosotros, no podemos infringir más la ley, porque eso es pecado. ¿Qué dicen las doctrinas de demonios? Dicen, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Cuando la ley de Dios, usted me va a decir que a mí que la ley de Dios es una doctrina de demonios, porque yo estoy hablando de la ley de Dios. Estoy diciendo, hermanos, no ignoremos más la ley de Dios. Conozcamos más de la ley de Dios, conozcamos más de su palabra. La ley de Dios no es doctrina de demonios. Las doctrinas de demonios sí prohíben casarse. Yo no he leído eso en la Biblia. Yo no digo que la ley de Dios prohíba casarse. ¿Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó? Sí, hay doctrinas que se dicen que se abstenga de alimentos que Dios creó. De alimentos, no de los que no son alimentos. Porque Dios dice en su palabra qué es alimento y qué no es alimento. Dios describe claramente en su palabra qué es alimento y qué no es alimento. Por eso cuando dice, en Mateo dice que Jesucristo santificó los alimentos, sí, santificó los alimentos, pero el cerdo, por ejemplo, no es alimento. La culebra no es alimento, el perro, el gato, la chucha, el escorpión, la cucaracha, las ratas, los murciélagos, eso no es alimento. La Biblia dice que eso no es alimento. La Biblia le dice a usted qué es alimento y qué no es alimento. Las instrucciones de Dios le dicen qué es alimento y qué no es alimento. Entonces, cuando la Biblia de Dios le dice, la Biblia, la palabra, la instrucción le dice a usted qué es alimento, hay unas doctrinas por ahí satánicas que le dicen que se abstenga de comer, por ejemplo, carne de res. La res es alimento, dice la Biblia. Y hay doctrinas que le dicen a usted, no se case y no coma, por ejemplo, carne, coma solo vegetales. Esos son doctrinas de demonios. A mí me impresiona en gran manera la ignorancia suya, Javier Jordan, al decir, por ejemplo, que este tipo que está aquí frente a usted le está enseñando doctrinas de demonios, porque le estoy enseñando la palabra de Dios. Cuando usted quiera nos sentamos y charlamos, sin ningún problema. No hay rencores ni nada de eso. Pero cuando uno está en un grupo de 3, 4, 10 personas y habla de un tema, está bien, ahí se queda el tema. Pero uno pararse frente a un público en un culto de un jueves, hermano William, pastor William, y hablar cosas de esas cosas que ustedes dijeron allá frente a un público de 400, 300, 400 hermanos, tal vez hasta 500 a veces, y decir todas esas cosas que ustedes dijeron. Eso no es bueno. Cuando uno habla así entre uno y otro, está bien. Eso queda entre 2 y 3. Pero ustedes hablar las barbaridades que dijeron ahí frente a un público tan grande y la gente diciendo amén, amén, porque no saben ni lo que están diciendo. Yo entiendo. Yo entiendo al laico, al que está ahí sentado, porque no sabe ni lo que está escuchando ahí. Porque le dicen que Jesucristo es Dios y se avivan y se animan todos. Porque le dicen que Jesucristo es uno y se animan. Porque dice que Jesucristo es bueno, porque dice que estamos en Jesucristo y porque Jesucristo está en la iglesia de Jesucristo y se animan todos. Y el resto no entendieron lo que dijeron. La gracia no reemplaza la ley. El dador de la gracia es el mismo dador de la ley.
La ley tiene su función, la gracia también tiene su función y no son reemplazables la una con la otra. Ese asunto del dispensacionalismo, eso sí es doctrina de demonios. Eso sí es doctrina de demonios. Y eso sí lo apoyan y eso sí lo predican a boca abierta como si fuera sana doctrina. Enseguida quieren hablarme a mí de sana doctrina. Yo solo sé leer. Yo no soy teólogo ni nada de eso. La función, yo soy minero y la función mía de universidad fue otra cosa. La especialización que yo tenga o los diplomados que tenga. Esos son en otros temas. Pero temas bíblicos o teológicos yo no tengo. Pero yo lo que hago es leer despacio. Yo les aconsejo lo mismo. Comencemos a leer despacio. Comencemos a leer despacio la Biblia. Porque hay otro texto, para terminar. Ese es otro que les encanta tirarlo así. Eso es otro que les encanta. Vamos a leerlo. Según de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Lo bueno, aborrecedores de lo bueno. La ley de Dios, el mandamiento es justo, santo y bueno. Aborrecedores de lo bueno. Hay gente aborrecedora de la ley de Dios, de los mandamientos. Traidores, impetuosos, infatuos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso sí les encanta, deleitarse. Les encanta deleitarse en las cosas del mundo y decir que la ley de Dios no sé qué. En fin, que tendrán apariencia de piedad, porque se ponen corbatas y sacos bonitos, y eso sí parecen políticos allá tirando pues su política allá desde el altar, y eso tiene un verbo, una cantidad de cosas impresionante. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca, nunca. Hay gente que nunca llega al conocimiento de la verdad. No les da. Voy a pararlo ahí. 2 Timoteo 3:7. ¿Qué es la verdad? Preguntémosle a la Biblia. Biblia, defíname qué es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahí viene el Padre, sino por mí. Ahí tengo. ¿Quién es la verdad? Ahora voy a preguntar, ¿qué es la verdad? Vamos a preguntar aquí, ¿qué es la verdad? Por aquí, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Así me lo define la Biblia. La Biblia me define quién es la verdad y también me define qué es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Voy a continuar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 7, donde quedamos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No, no les gusta la ley de Dios. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hacen todo lo que puedan contra ella. Eso llaman anticristos. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. La de Pablo que la aprendió de Cristo. Por eso él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, pregúntele a Cristo qué piensa de la ley. Pregúntele a Cristo qué piensa de su mandamiento. ¿Cómo se comportó él? ¿Cómo lo aconsejó? ¿Cómo le enseñó a los discípulos que tenía? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está bien, la persecución es importante. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo que persista
en esto, que desde su niñez Timoteo ha aprendido las sagradas escrituras de su mamá y de su abuela, me imagino yo, porque el papá era griego, la mamá era judía y la abuela también, pero el papá era griego. Cuando Pablo le escribe a Timoteo que persista en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, no cualquier fe, la fe en Cristo Jesús para salvación. ¿Cuáles son las sagradas escrituras de las que estaba hablando Pablo si cuando Timoteo estaba pequeño no existía el Nuevo Testamento? ¿A qué sagradas escrituras se refiere Pablo? ¿Cuáles son las sagradas escrituras que citaba Pablo cuando hablaba? ¿Qué sagradas escrituras citaba Pedro cuando hablaba? ¿Qué sagradas escrituras citaron todos los discípulos y apóstoles de Jesucristo cada vez que escribían o hablaban algo? Hablaban del Antiguo Testamento. Hablaban del Antiguo Testamento, no podían hablar de otra cosa. Entonces, ahora resulta que por uno enseñar estas sagradas escrituras, este Antiguo Testamento, lo quieran tildar a uno de doctrinas de demonios y no sé qué, de los que enseñan falsa doctrina. La verdadera doctrina, la sana doctrina está aquí, en las sagradas escrituras, en el Antiguo Testamento. Ahí se funda la sana doctrina. El Nuevo Testamento hace referencia siempre al Antiguo Testamento. Eso es sana doctrina. Comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Sana doctrina. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Pero yo no puedo ignorar al profeta. Yo no puedo ignorar al profeta. El apóstol nunca ignora al profeta. Ahora, ¿quién soy yo para ignorarlo? ¿Cómo puedo yo ignorar al profeta en este caso? ¿Cómo puedo decir yo que la ley ya se acabó y que el reemplazo de la gracia y no sé qué barbaridad más? Después continuamos con este video y usted mismo lo puede ver. Ahí está en Facebook, la página de la iglesia. Compañero, Maranata, compañero, paz de Cristo.